Amigos, reciban un fuerte abrazo. Como siempre, agradezco a Dios todo su apoyo y toda su atención. Las redes sociales están que arden y no es para menos. Justamente la tarde de este lunes se dio a conocer el fallo contra los encartados en el caso de los supertucanos, aquellas aeronaves que fueron adquiridas en el gobierno de Leonel Fernández. 2007-2008 fue cuando se inició esa adquisición y cuando se sometió ante el Congreso que se aprobara un préstamo de 93 millones de dólares para comprar esos 8 aviones que se tenía previsto y que se siguen utilizando en la lucha contra el narcotráfico. Embraer, la empresa que fabrica estos aviones, admitió en los Estados Unidos que pagó en la República Dominicana un soborno de 3.5 millones de dólares, pero la justicia acaba de descargar a los que inicialmente se dijo que eran los responsables. Vamos a leer la información que está publicando el periódico Listín Diario y después tenemos un resumen del origen de este caso para que no se nos olviden los nombres de todos los que apoyaron justamente esa adquisición de esos aviones y las motivaciones que tenían en ese entonces. Sucede que el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional declaró no culpables de la acusación de sobornos al exministro de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, al excoronel Carlos Piccini y al empresario Daniel Aquino Hernández. El tribunal leyó hoy su sentencia del caso y argumentó que ninguno de los tipos penales presentados contra los acusados quedaron debidamente probados, por lo que los declara como no culpables de los hechos puestos a su cargo y emitirá una sentencia absolutoria contra ellos. Por igual, el tribunal removió cualquier tipo de medida de coerción que esté pesando sobre los imputados. El Ministerio Público había pedido 10 años de prisión y el pago de una multa de 7 millones de dólares contra los acusados de supuestamente recibir los sobornos de 3.5 millones de dólares que admitió la empresa brasileña Embraer para beneficiarse como suplidora de esos aviones supertucanos. O sea, esta empresa en los Estados Unidos lo admite e incluso llega a un acuerdo en la República Dominicana para pagar unos 7 millones de dólares de compensación luego de haber conseguido esta compra de las aeronaves que se quería que fueran 20. Se pagaron 8 y esas 8 le salieron al país por 93 millones de dólares. Pero hay un reporte que yo quiero, antes de dar la opinión sobre lo que pienso de dicha sentencia, porque comúnmente escuchamos al Ministerio Público decir que tiene todas las pruebas, que ya esas personas no van a salir ilesas, que cómo era posible que uno de los imputados habría adquirido un apartamento lujoso cuando no tenía la forma de probar por medios económicos que justamente tenía esta cantidad de dinero. En fin, una serie de argumentos que a veces lo único que hacen es distraer a la opinión pública y donde los grandes corruptos salen absueltos de los casos, donde se hace toda una parafernalia en la prensa haciendo creer que se está luchando contra la corrupción. Mientras tanto, tenemos el mismo sistema que se instauró desde el año 2004, con prácticamente los mismos fiscales, con los mismos jueces, y no se puede hacer nada ni esperar que realmente vaya a ocurrir un cambio. Ahora bien, yo quiero refrescar la memoria para que conste en acta y cada uno de ustedes sepan quiénes estaban motivando a que se adquirieran esos aviones, y por ahí usted podrá deducir lo que usted entienda. En el año 2016, la agencia de noticias EFE elaboró una cronología
de cómo se dieron parte de estos hechos y la vamos a describir a continuación. La labor periodística realizada por el diario estadounidense The Wall Street Journal dio a conocer que las investigaciones que se realizaban en torno a lo que hacía durante varios años algunos legisladores sospecharon y posteriormente denunciaron acerca de irregularidades en el contrato de compra con la empresa brasileña Embraer de 8 aeronaves Super Tucano. Las autoridades del país suramericano sospecharon que hubo sobornos para agilizar la aprobación del empréstito de 93.7 millones de dólares en el Congreso Nacional. El combate al narcotráfico, misiones de seguridad y patrullas por la frontera formaban parte de los argumentos que sustentaban la compra de estas aeronaves, pese a que en aquel entonces los senadores por Santiago y Peravia, Francisco Domínguez Brito y Wilton Guerrero, expusieron el alto costo de combustible que consumirían los supertucanos, que estarían volando y saliéndole al país por cerca de $2,000 por hora en cuanto a consumo de combustible se refiere, en contraste con la dificultad en la que operaban también las sucursales de la Dirección Nacional de Control de Drogas al interior del país. También los senadores del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, se opusieron al contrato que contemplaba un préstamo en el Banco Nacional de Desarrollo y Económico Social de Brasil, país que también proviene también de la capital donde se tiene esta empresa que tiene su sede, Embraer, y que por lo cual luego por las presiones de los Estados Unidos es que se da a conocer este caso, porque Embraer cotiza en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Pese a esto, el Partido de la Liberación Dominicana instruyó a sus representantes, dígase el Senado y la Cámara de Diputados, para que aprobaran con prontitud el contrato sometido por el Poder Ejecutivo en el año 2007 y que contó con la bendición del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien estuvo de acuerdo con la adquisición. Durante los debates en el Senado, los legisladores PLDistas salieron en la defensa del proyecto, entre ellos Charlie Mariotti, Tommy Galán, Ramón de la Rosa, Reinaldo Pared Pérez, que en paz descanse, Prim Pujals, y este último llegó a decir que no debieron ser 8, sino 20 las aeronaves adquiridas por el Estado Dominicano a esta empresa brasileña. ¿Ustedes están oyendo? Prim Pujals no quería que únicamente fueran 8, sino que se compraran 20. Son actores políticos que están por ahí, que quieren hacerle creer a esta sociedad otra cosa cuando participaron directamente para que eso fuese aprobado. A la lista de legisladores que estimularon el proyecto se sumó además el senador por la provincia Hermanas Mirabal, aquí es donde la puerca retuerce el rabo, Luis René Canán, a quien la Fiscalía de Brasil y la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa PEPCA en aquel entonces había señalado como el hombre del maletín que había recibido los 3.4 millones de dólares de manos del coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Piscini Núñez, quien a su vez los habría estado aceptando del ejecutivo de Embraer, el señor Helio Motti Sonfer, para conseguir los votos favorables en el Congreso que darían paso a la materialización de la compra a esta empresa brasileña por un empréstito de 93.6 millones de dólares. Aquí alguna cronología de los hechos. El día 7 de septiembre del año 2007 fue depositada por el Poder Ejecutivo, en el entonces encabezado por el expresidente Leonel Fernández Reina,
la iniciativa de un acuerdo de préstamo entre la República Dominicana y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil para la compra de aeronaves de la empresa brasileña Aeronáutica Embraer S.A. por un monto de 93 millones de dólares. 2 días después, el proyecto es tomado a consideración y enviado a la Comisión de Hacienda del Senado para que emita un informe al respecto. Casi un año después, en el 16 de septiembre, es leído el informe de la Comisión de Hacienda conformada justamente por varios notables, y dicha comisión estuvo presidida, escúchenlo muy bien, de uno que anda por ahí hablando duro, con el pecho parado, luego que salió del caso de Brecht. Dicha comisión estuvo presidida por el senador Tommy Galán. Además, la integraron Amílcar Romero, Francis Vargas, César Díaz Filpo, Félix María Vázquez Espinal, Dionis Sánchez y Luis René Carán Rojas, al que inicialmente se atribuyó que recibió de Piscini esos 3.4, 3.5 millones de dólares para motivar en el Congreso, porque había que motivarlo, así como se motivó de Brecht para motivar. Esa motivación provino de ahí. Entonces, ese mismo día, luego, el 16 de septiembre, fue aprobado el contrato en el Senado, presidido por Reinaldo Pared Pérez, pese a que los senadores de Santiago y por Peravia, Francisco Domínguez Brito y Wilton Guerrero se opusieron y expusieron sendas objeciones por el hecho de que se iba a gastar solamente por hora en combustible en esos aviones $2,000 por hora de vuelo. Entonces, ahí está este resultado. La compra de las aeronaves obtuvo el voto favorable de 18 de 20 senadores. Ahí está esta información para que no se nos olvide cómo fue ejecutado este plan para adquirir esas aeronaves bajo una modalidad de soborno que admitió esa empresa en los Estados Unidos, que lo admitió también en la República Dominicana, y que un tribunal no pudo probar, o que la fiscalía no presentó las evidencias sólidas para que esos pagaran lo que correspondía. Y obviamente ahí no estaban todos, como comúnmente pasa. No estaban todos los que debían estar. Eso debió comenzar desde el Ejecutivo. Desde el Ejecutivo. Pero como aquí los presidentes y expresidentes son intocables, no aspiremos jamás ni nunca a ver a ninguno de esos bandidos sentados en el banquillo de los acusados, porque todo esto es una pantomima donde el pueblo dominicano es utilizado como un señuelo, como si fuéramos todos tarados mentales, porque así es que funciona este país. Y en la justicia tenemos los mismos actores de hace más de 20 años. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana, ni con una varita mágica, porque muchos obedecen a los intereses de quienes facilitaron las condiciones para que sean fiscales, para que sean jueces. ¿Y a quién van a obedecer? Si no es que más que a sus jefes. ¿A quién van a obedecer? ¿A quién? ¿A lo que diga el Ministerio Público de turno? Jamás. Ese es el resultado de lo que dejamos pasar por muchos años. Ese es el resultado de eso. Una empresa que admite que sobornó y un Estado que no puede ante un tribunal comprobar que ciertamente eso sucedió en el país. Lo mismo pasó con Odebrecht. Y varios de esos que están en ese caso, que se mencionan, que facilitaron la adquisición de los supertucanos, también participaron
En lo de Odebrecht, otra empresa brasileña. Y ahí tenemos esto, que son casos de continuidad, y si se evalúan la cantidad de préstamos que se tomaron en el país bajo esta modalidad, mucha gente no pudiera siquiera alzar la voz. Deberían estar en el olvido, cumpliendo condenas de 20 y 30 años, pero la justicia los absuelve y siguen siendo honorables en medio de esta pudredumbre.